Muy buenas y bienvenidos al episodio 108 de Murcianistas S.A. Hoy tenemos, ya lo estáis viendo, a Paco Guzmán, que es el director de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia. Que alguno dirá, bueno, es de la Vuelta. Pues bueno, es que este hombre lo mismo lleva unos cuantos años vinculados a esto del periodismo deportivo. Vamos a hablar de muchas cositas. Como siempre, se acabó la liga regular tras la victoria 2-1 agónica ante el Algeciras, que corrió, por lo que no está escrito, gol de David Flaccus de penal, tiene el 92. Qué gusto da ganar, cuando uno consigue la victoria ya en el añadido. El Real Murcia, que acaba segundo, que no está nada mal, aunque claro, nos hubiera molado mucho, mucho más, el quedar campeón y estar ya ascendidos a estas alturas de la temporada. Pero que a nadie se le olvide que el Coco en estas eliminatorias tiene nombre y apellidos. Se llama Real Murcia Club de Fútbol y estoy seguro, bueno, ya lo digo, que nadie quería enfrentarse al conjunto grana. El rival de la primera eliminatoria o semifinales, como queréis llamarlo, es el Nàstic de Tarragona. Primer partido en la Imperial Tarraco este sábado a las 6:30. No quedan entradas de las 14.000 que tiene el Nou Estadi, de los que 1.000 van a ser murcianistas. Ayer se hacía el sorteo pues para repartir esas entradas, puesto que había casi 2.000 apuntados. Esto es una auténtica locura. Y si no, fijaos en lo de la próxima semana. También sábado, 8:30, para evitar el fuego que cae en Murcia pues a determinadas horas del día. Y hay más de 10.000 entradas vendidas. 10.000, a lo que sumar a los 14.500 abonados que tiene o que tienen de plazo hasta el día 4 para retirar su localidad, al precio de 12 euros los adultos y 10 para los zagales. Ahí había un poco de, bueno, de diversidad de opiniones en cuanto al precio, ya que los abonados y los no abonados, la diferencia es 3 euros. Quizás muy poca diferencia para los que han estado, o mejor dicho, hemos estado, pues tanto sufrimiento a lo largo de esta temporada. Quizás un poquito más de diferencia, yo qué sé, 10 y 15, no sé, algo así. Un pequeño gesto. 12 euros o 10 euros viene a ser prácticamente lo mismo. Paco, uno se alegra mucho de que haya esta locura o desatación murcianista, muchísimos de una generación pues que no han visto al Real en otra categoría que no sea esta o que no sea la segunda federación. Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, yo te puedo decir que yo tengo el recuerdo del último ascenso del Real Murcia a Segunda División A, fue en el año 2000, Sí. y que tuve la inmensa suerte de transmitirlo en directo con Televisión Española, todos los partidos de ascenso, desde que se jugó contra el, el Mensajero hasta que se vino desde Granada, donde entrenado el Real Murcia por Felipe Mesones, Uh -huh. pues el Real Murcia ganó con un magnífico gol de Pepe Aguilar y el equipo pues ascendió de categoría. No se me olvidará nunca cuando le dije a nuestro anterior alcalde, a Miguel Ángel Cámara: alcalde, cambia el agua de la fuente, que nos vamos ahora mismo para allá. Y nos venimos directos de Granada a bañarnos en la fuente de la Redonda. Sí. Sí, estoy muy contento y sé lo que está viviendo la afición murcianista. En este ascenso luego he vivido otros posteriores, como a Primera División, Uh pero -huh. lo que es el ascenso de Segunda B a Segunda A fue muy bonito porque entonces era un playoff realmente duro. Sí. Hago estos gestos porque esta camiseta que veis de la marca Gelme pues tiene ya unos años y uno, pues, como ya me la puedo poner, Paco, esta es la camiseta de aquella temporada del gol de Pepe Aguilar, recién casado, el tío llegó aquí y En avión, se desató particular. exactamente. Vino por la mañana y se tomaría una mirinda o algo el día de su boda y vino el tío y lo dio todo.
también algunos se toman meriendas sin ser su boda y luego al día siguiente rinden bastante. Que algunos Por casos cierto, han habido, ¿eh? aquel día estuve comiendo junto a un gran aficionado del Granada, Ujú. Miguel Ríos. Sí. Estábamos comiendo en un restaurante allí en Granadino, porque hicimos la previa, como es lógico, en Granada, y teníamos junto a nosotros a Miguel Ríos que llevaba una camiseta del Granada. Incluso en el Granada había una persona de referencia que era Lalo, que fue jugador del Real Sí. Murcia bueno, hace muchísimos años, un gran jugador del Real Murcia que estuvo incluso en Primera División. O sea que Granada aquel día fue fantástico. Y Ujú. esa camiseta es muy, muy Es muy chula, significativa de aquel día. muy chula, la verdad. Claro que muchos que eso esa historia, esa parte de la historia no la conocen. El Granada había ganado aquí, el empate le Ujú. valía para ascender. El Real Murcia en casa, que me suena mucho a lo de esta temporada, que en casa no rascaba bola en esas eliminatorias, en esa liguilla, porque eran 4 equipos los que disputaban esa liguilla. Sin embargo, fuera de casa lo ganó todo y ese 0-1 sirvió pues para conseguir el ascenso y dar el salto pues a la segunda división. Después, pues hemos tenido ahí una época entre que llegamos a primera, descendemos y tal, y ya pues llevamos más de 10 años Fue de una época travesía muy en el bonita, desierto. pero oscura. Fue oscura, Sí, se puso muy oscura. sí, Fue muy bonita porque nos lo prometíamos muy bien, con la construcción de un nuevo estadio, uh-huh. con todo el dinero que iba a entrar a expuertas en el Real Murcia, pero luego el dinero no entró a expuertas en el Real Murcia, sino que se lo Se llevaron de fue las hacia otro puertas lado. del Real Murcia. Se Fue fue una hacia otro época lado. oscura y Uh-huh. podía haber sido muy bonita, pero se olvidaron, lo que siempre pasa, siempre Sí. aquí parece endémico en Murcia. Yo viví también en mi época como periodista deportivo la venta de la vieja condomina al ayuntamiento. No, eso no me lo cuentes ahora. ¿No te lo cuento? Bueno, No, todavía no. Vale. bueno. Ahora en un rato sí, porque Bueno, vamos a vale, hablar vale. primero un poco de actualidad y luego vamos a tirar un poco de batalla, de historia, porque, Batallita, batallita. y sí, aquí muchos dirán, pues, Paco Guzmán, bueno, es que Paco Guzmán lleva, yo te diré desde los 80 por ahí. El año que yo comencé, antes de los 80 yo empecé en los 74, 75, Sí, es comencé a bueno. trabajar en el diario Línea con Ujú. Juan Ignacio de Ibarra, Hombre, con maestro. gran amigo y compañero, con Juan Ignacio de Ibarra. En aquella época también estaba con nosotros, se incorporó por entonces Antonio González Barnés, con Antonio Ruiz Vivo vino más tarde. En fin, una generación interesante de periodistas. Yo comencé por Ujú. entonces, muy joven, afortunadamente, pero antes yo ya había tenido vinculación con el Real Murcia. Yo fui jugador del Real Murcia. Ah, Yo sí, estuve en el equipo con Chuchi García, con sí. Ángel Monpeán. Yo estuve no me quiero decir tanto yo, porque no me gusta hablar mucho en primera Ujú. persona, pero en la época juvenil, con el juvenil A llegué a entrenar, no, con el juvenil B, estuve Ujú. entrenando con el primer equipo, con José María Martín y Sí. Felipe Mesones estaba entonces en el Cartagena. José María Martín consiguió el ascenso de categoría y yo entrenaba con el primer equipo en aquella época. O sea que soy murcianista desde infantil, desde los 14 años. Sí. He pasado pasé por todas las categorías del Real Murcia, Ujú. de infantil a juvenil, hasta que me marché al Racing de la Flota, cuando Sí. ya dejé de jugar al fútbol y entré a la universidad por pasármelo bien con Pepe Tobar y Ujú. ascendimos al Racing de la Flota a primera división del fútbol juvenil. Pero bueno, eso es infrahistoria, como el que dice, hace muchos años. Había entonces en el campo de la Flota estaba situado en donde está la Consejería de Agricultura, un campo que le decían el campo de los, ¿cómo se llama? Los membrilleros. Los Jugábamos un campo que estaba rodeado de membrillo. Yo cogía fíjate. membrillo, jugaba de lateral derecho, cogía membrillo y me comía de vez en Ujú. cuando uno. Claro, fíjate, una infrahistoria muy chula. Sí, sí, sí. Aparte en una época, esta que me estás contando, que muchos murcianos llegaban al primer equipo. No como ahora, que Ujú. parece que cuesta que llegue alguno. El último en explotar ha sido Toral, que por fin, este pasado fin de le dio bola al míster porque creo que llevaba 5 o 6 partidos sin jugar ni un minuto. Había jugado un poco, creo que fue la jornada 31, 32, hasta esta que decidió sacarlo, además con minutos para demostrarlo, tanto que el penalti que le hacen al Real Murcia se lo hacen a él en el 89-90 por ahí fue, mientras que se tira, no se tira y demás, fue en el 91-92 y ahí pues Mm. hizo bastante Sí, pero bien.
no creas que costaba trabajo, ¿eh? Que los jugadores de la cantera subieran al primer equipo también costaba trabajo, porque incluso los propios directivos del Real Murcia, que eran, Sí, entonces eran muy murcianos, no es como ahora, que viene cualquiera, no cualquiera, sino viene alguna persona de fuera y puede ser el presidente del Real Murcia, como pasa en los últimos años, ¿no? Entonces el presidente del Real Murcia tenías que ser más murciano que el color de la camiseta. Y costaba trabajo. En aquella época teníamos unos equipos juveniles realmente extraordinarios. Siempre llegaban a la final de los campeonatos de España juveniles, a la Copa del Rey, que entonces no era Copa del Rey, que era Copa de otra cosa. Estaban siempre, y estaban siempre en la selección española. Era un equipo juvenil muy señalado, pero luego llegaban al primer equipo y lo pasaban muy mal, porque incluso la propia afición murciana parecía que los veía un poco, no tenía la mentalidad que puede tener ahora, los veía un poco, le exigía más al futbolista incluso de la cantera que al al que futbolista venía que de viene de fuera. fuera. Sí, 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 bueno, es la idiosincrasia de los murcianos. sí. Le damos al que viene fuera y a nosotros no nos comemos ni las juntos ni las lechugas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Alguna vez tendremos que cambiar. Yo invito a que cambien un poco, que sean así, que siempre ayudemos a los que vengan de fuera, pero que también sepan los murcianos que aquí tenemos cosas muy buenas. Fíjate que en este partido que el Real se estaba jugando en la segunda plaza, minuto 20 y poco, entran los nervios en la afición y empiezan a pitar, a silbar a los nuestros. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Estás descontento, espérate al descanso o espérate a que acabe el partido y pitas, silbas, ¿no? Pero aquí enseguida la gente se pone Mm. nervioso y va muy en ese aficionado del Real Murcia que quiere el ansia y el ascenso ya. Sí, Esto sí, sí. es para La fuego afición, lento, la afición es buenísima. La afición murciana es buenísima. muy La fiel. afición, porque ahí está cómo se llena el campo, cómo van al campo, sí, con lo que ha sufrido la afición al Real Murcia, porque ahora está sacando un poco los pies del plato, como aquel que dice, pero la afición del Real Murcia lo ha pasado francamente mal y ahí ha estado siempre y siempre estará, porque, como dicen, es un sentimiento. Muchas veces me hace muchas veces, es un sentimiento. Rómpete una pierna jugando al fútbol con el Real Murcia y verás lo que es un sentimiento. Ese sí que es un sentimiento y te lo digo por experiencia. Sí, Eso es pues un sentimiento. ya somos dos que tenemos esa experiencia y ese sentimiento. ¿Has podido ver algún partido esta temporada? ¿Lo has estado siguiendo? Sí, sí, yo sí, al Real Murcia siempre lo sigo. Lo paso un poco más de lejos porque ahora me dedico, claro, cuando llegas un momento, llega un momento en la época de tu vida que llegas un poco saturado, ¿no? Cuando Ujú. hasta tanto a Real Murcia, yo pues, en fin, toda la vida. Entonces, siempre pues he tratado, como digo, he tenido un periodo de alejamiento que también te viene muy bien para muchas Ujú. cosas y ya pues disfruto. Algunas veces voy al campo, voy al fútbol, me gusta porque además tengo una nieta que también le gusta el fútbol Ah, mira, y entonces, pues, en fin, lo sigo, pero sigo más a mis nietas. Entonces, donde van ellas es donde voy yo. claro. Y si los domingos no quieren ir al fútbol, pues ahí es donde están Pues, ellas, qué ahí le es vamos a donde hacer? va Paco. Bueno, eso está claro. O sea, yo Claro. estoy en un momento de mi vida que lo sigo, me encanta el fútbol, me encanta el deporte, pero quiero vivir y disfrutar. Lo que no disfruté a mis hijos, por desgracia, y por mucho trabajo que he tenido en la vida, pues Ujú. quiero disfrutarlos ahora a mis hijos y a mis nietas. Eso del dicho de que un padre no sé qué, pero es muy buen abuelo o algo así. Sí, Que sí, cuando uno bueno, es padre a muy los buen hijos, no, abuelo, no, no eso no sé, se lo comas. Y a no los, sé, a no los sé si nietos lo soy que muy haga buen falta. abuelo, no sé si soy muy buen abuelo, ya dicen que sí, pero la verdad es que soy un abuelo bastante estricto y serio en algunas cosas, pero un abuelazo en otras, ¿no? Cuando una niña te toca la cara o te dice cualquier cosa, te da un beso o se va sin darte un beso, te quedas con un remordimiento en el cuerpo Claro. diciendo, sí, mi nieta, no". En fin, es una cosa especial. O sea, los nietos Sí, a sí, mí que sí. me ha cogido relativamente con buen estado de salud, pues lo disfruto bastante. Pues vas a tener que ir a la zona del palco. Ya sabes tú que ahora hay muchas empresas que se están arrimando al Real Murcia, por suerte, después Ujú. de esos años de oscuro color. Ahora parece que hasta la llegada de Felipe Moreno, los propios murcianos dicen, pues mira, se ha venido este que viene de fuera, que se ha Como dejado un siempre. pastón, y demás, pues vamos a echarle una mano a este hombre también. Pues, no sé, es Pero, la isla ojo, clave. vamos a ser Me refiero realistas. para el Felipe tema de Moreno la no ha vuelta. venido, no ha venido al Murcia por murcianista. Felipe Moreno ha venido al Murcia por un negocio.
Vamos a ser evidentemente. realistas, está claro. Yo se lo agradezco que esté en Murcia. Pero a Felipe Moreno ya le han dado unos terrenos en la flota que valen, yo qué sé lo que valen, para hacer una ciudad deportiva. Es Sí, que eso me trae muy malos recuerdos, ¿eh? sí, Es que iban a hacer una ciudad deportiva, un campo de golf, sí. vamos, iban a hacer la De torre, la hecho, torre del Oro. Al final hicieron un centro comercial, lo vendieron a un fondo de inversión, hicieron un campo de fútbol que no tenía infraestructura, que marcó una época en un desastre y aniquilaron el Real Murcia. Yo espero que ahora las cosas se hagan un poco mejor y que esa ciudad deportiva sea utilizada por todos los murcianos, no solamente por el Real Murcia, mm, porque el terreno se lo hemos dado todos los murcianos. Y el sí, campo de fútbol, por ejemplo, tan solo lo puede utilizar el Real Murcia. Yo quiero que lo utilicen todos los murcianos. En fin, que se haga de acuerdo con el Real Murcia el primero. Pero no vayamos a cometer los errores de hace apenas 20 años, que mm. no ha sido 4 días, que hace 20 años. Que todavía Un recuerdo estadio que que, por hasta se cierto, cambió. Hasta se está sin cambió la terminar. llegada del AVE, Mm, hasta se cambió, esto no lo sabrán muchos jóvenes de nuestra ciudad, hasta se cambió la llegada del AVE, el mm, tren de alta velocidad, porque el tren de alta velocidad no iba a llegar al barrio del Carmen. mm, El tren de alta velocidad iba a llegar a la zona norte, que se iba a construir ahí una estación nodal, pero se cambió la ubicación de esa estación a la estación del Carmen para que los terrenos de la nueva condomina estuvieran previstos y se hiciera ahí el campo de fútbol. También hubo una recalificación de terrenos muy importante. Allí hubo mm, unos terrenos que eran, es que no se nos puede olvidar la mm, historia, ¿eh? mm. Porque estamos hablando otra vez del futuro del Real Murcia. Allí hubo unos terrenos que eran terrenos rústicos y se hizo una recalificación para que pudieran ser edificables comercial y deportivamente. Y de la noche a la mañana lo que valía 500 pasó a valer 3.000. Y fue Así un gran es. negocio. Fue un Pues gran negocio. y tanto, porque aquello eran limoneros, lo que había. Sí, sí, sí. Y, Y ahí ganó mucho dinero, ganó dinero mucha gente, no sí, solamente los santeros, mucha gente. sí, hubo gente que compró terrenitos también cercanos, ¿no? Sí, sí, Según sí. tengo entendido, Entonces, para que casualmente pues, fueron entrando en el lote. sí, claro, pero lo que no podemos es volver a cometer los mismos errores 20 años después. Sí, Que lo sí. sepan la gente murciano y los murcianos. Yo confío mucho en el Ayuntamiento de Murcia, confío mucho en nuestro alcalde Pepe Ballesta. Yo sé que es un hombre que hace las cosas de una manera seria, lo mismo que lo hacía Miguel Ángel Cámara, pero aquella operación salió desastrosa y la prueba está en cómo está el Real Murcia. Porque con todo lo que se ganó, con todo el dinero que se ganó en esa operación, el Real Murcia podía haber sido un equipo de tabla, de mitad de tabla, de primera división para arriba. Sí. La pena es no saber todos esos tejemanejes que hubieron detrás de todo esto, Pues ya porque tenemos experiencia, o sea que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. más de uno saldría escaldado también, ¿eh? Porque telita con aquellos limoneros a lo que fue. Por cierto, Que que el tenemos cartel el de campo Cartagena ahí de al lado, golf, ¿eh? Que tenemos ahí el Cartagena. sí, sí, el cartel de campo de golf, tú vas llegando al estadio, si entras por la autovía a no sé Sí, sí, cuántos sí, kilómetros del lo he estadio, visto. pone el cartel campo de golf. Sí, sí, yo he ido mucho De porque golf yo he ido de carrera. yo he ido a la condomina, he ido a la nueva condomina, he ido a su zona de clínica con mi amigo Arturo por Sí, un problema de espalda y tal, que a mí Arturo me ha tratado siempre de maravilla. Yo tenía una gran confianza con él de época de muchísimos años y he visto todo lo que hay allí, lo conozco y yo estuve en la inauguración del campo del Real Murcia de los primeros años y tal. ujú, El campo es una preciosidad, se hizo muy bien. Algo pequeño al principio, decían que era muy grande y luego se ha quedado sí, pequeño para albergar el mundial o para otras cosas, pero ahí pasaron muchas cosas, que no se sí, lo olvidan los murcianos, ¿eh? Eso lo tienen efectivamente. que tener muy en cuenta para que no nos vuelva a ocurrir. La historia, cuando no conoces tu historia o la olvidas, mal asunto para una sociedad. Lo que has dicho de las infraestructuras, hace una semana tuvimos aquí al concejal de deportes, a Miguel Ángel Noguera, Bueno, y bueno, decía que el bueno, ayuntamiento pues, que no podía asumir no, el tema para poder entrar y salir del estadio, porque ya cuando entra, que vamos llegando de manera escalonada, pues se forman unos pifostios bien, ¿eh? A la salida ya todo el que ha ido pues, lo ha vivido claro, en sus carnes, el estar ahí una hora tranquilamente en el coche o dándote una vuelta por el centro comercial, porque es que como solo hay una entrada y una salida, pues pero eso también tiene su se forma historia. un tapón bestial.
Solo Pero eso tiene dos también tiene kilómetros. Vicente tiene también su historia, y quiero que los murcianos también lo sepan. Supongo que tú lo sabrás, pero tú eres bastante más joven que yo. Entonces, Mm, como yo lo viví en mis carnes, eso tiene su historia. Cuando se recalifican los terrenos y cuando se construye la condomina, pero más que la condomina, más que el campo de fútbol, el centro comercial, que era lo que mm. se quería, que era lo que realmente quería la familia San Pérez, hacer el centro Claro, era lo comercial. que daba cash. Claro, digamos. Entonces, cuando se construye, lo lógico es lo que hacemos, o lo que hacen todos los constructores, todos los promotores de la vivienda y de infraestructura, es ceder el 10% del terreno para construir infraestructura. Sí, Y esto no se hizo. Y además, como hubo otra me tengo que empresa, reír. como hubo otra empresa, que era una gran empresa española, que era Tadea, una gran empresa de construcción que antes tenía proyectado otro centro comercial allí, antes Mm. de la condomina, pues ante las presiones de Tader hubo que dejar que Tader también se instalara en aquella zona. Entonces montaron dos centros comerciales a tiro de piedra. Sí, sí, sí. De hecho, Porque bueno, había que dejar a Tader porque Tader iba a los tribunales. sí, sí, Entonces sí. aquello ya se convirtió en un embudo, algo que podía haber sido extraordinario al lado de Anda la anda construcción, que no hay zonas en claro, la al lado de la ciudad o construcción de la cercana. ladera, porque incluso la ladera, la urbanización de la ladera, que tuvo muchísimos problemas, incluso tuvo casi 10 años cerrada sin entregarle las llaves a los propietarios, porque la Mm, construcción no se la entregaba. Lo sé porque conozco al juez que llevó todo el caso, muy ujú. afín a mí el juez, por lo tanto que era mi hermano, aunque es mi hermano. Entonces, Pues fíjate si es afín. desde la ladera hasta la condomina había Mm, un puente. Ese puente lo sí. cortaron porque no querían los dueños de la ladera que se pasara por ese puente a la condomina. Era otro acceso que se cortó. Y los Sí, propietarios de los terrenos de la ladera lo impidieron. En fin, se podrían haber hecho bastante mejor las cosas. sí, de hecho habían accesos, digamos, subterráneos para dar paso y salida. En fin, una serie de cosas en el proyecto que casualmente se han quedado en el olvido o en vez de saber en qué cajón están guardados, porque estoy seguro que el proyecto no era No, a no, dos, no era a ese dos porque kilómetros la entrada, para salir tienes que ir al otro centro comercial o irte a la antigua carretera o a la carretera que va a la Alcaina, ¿no? Por ejemplo, Sí, que sí, sí. no todo Bueno, era la antigua accesible. carretera de Alcaina, en fin. Yo lo que quisiera es que eso no volviera a suceder, por circunstancias. Porque que si se va a hacer una ciudad deportiva y que sea una ciudad deportiva de verdad, Sí. que tiene que hacerse un hotel, Y, porque el dueño del Real Murcia se dedica a la hostelería, que se haga el hotel, pero que, que vigilen todo. No voy sí, a bueno, decir que en no el se haga proyecto bien. van varios campos, digamos, Bien, pero para, que se para hagan el los Real campos Murcia y sus primero. bases y otra serie de campos vinculados pues, para que cualquier Claro, ciudadano pero es que pues, un pueda hotel utilizarlo. me parece muy bien, pero un hotel al lado de unas instalaciones deportivas en Juan de Borbón, en Murcia, cuando es la calle más cara que hay en estos momentos en la región de Murcia, Mm, donde tú te quieres comprar un piso en Juan de Borbón, vale una pasta. pide precio. Mm, Ya no solamente en la actual, sino lo que va a continuar. sí, sí, sí. Entonces, que te concedan ese terreno, el ayuntamiento te ceda ese terreno, que tú puedas construir allí, Mm, que va a ser un negocio, y más como está la construcción otra vez en estos momentos. sí, empieza ahí otra vez con alegría. Entonces, hay Por que cierto, vigilar, eso hay que vigilarlo. que el tema de la ciudad deportiva, Paco, parecía que iba a ir, pues ya lo dijeron, esto va a ser rapidísimo. Pues ya creo Mm, que vamos 6 meses y lo que Porque a donde hemos ido. hay expropiaciones, hay alegaciones, hay gente que es vecino, que se puede Mm, ver perjudicado, porque hay gente que tiene su terreno allí también que quiere el mismo cubicaje que a lo mejor le van a dar a la ciudad deportiva. Yo qué sé, mm, que hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, con todo mi respeto, yo sé que lo van a hacer bien porque conozco tanto al concejal de deportes como mm. al alcalde de Murcia y sé cómo trabajan. Sé que lo van a hacer bien, pero aunque esté seguro de que lo van a hacer bien, le pido a la sociedad murciana, que yo no voy a verlo, porque yo Mm. creo que voy a llegar ante a otro sitio que a verlo eso, le pido a la sociedad Eh, murciana que vigile eso. se supone que eso va a ser rápido. No lo van a Hombre, tener hombre, ahí yo ya años calzo y 70 años y años, o años. sea que cualquier cosa puede Bueno, pasar. también es verdad. Yo vivo en un barrio en el que iba proyectado un famoso jardín metropolitano Mm. y pues llevo aquí desde el 2008, ¿eh? Me han Por eso pasado digo, 17 años y todavía no han empezado. ni jardín ni Ni jardín metropolitano. ni vamos. El jardín es un Porque descampado que hay por aquí y ya está.
Yo lo único que quiero es que se vigile eso, sobre todo para beneficio del Real Murcia, porque el Real Murcia, y es que al final es beneficio para la ciudad, beneficio para la región, porque el Murcia tiene potencial en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha conseguido para tener un equipo en el primer nivel. Y Murcia con un equipo en el primer nivel, pues es una ciudad, y ya a lo extrapolo a toda la región, que está a más nivel. A lo mejor es que hay gente que no le interesa que estemos lo más alto posible, pero yo creo que Murcia puede estar, y de Yo hecho creo que también. se merece estar en el más alto nivel que hayan de ciudades y de regiones en este país, Mm. porque lo tenemos todo. Y Si es es que que no lo tenemos nos todo, lo o casi merecemos, todo. porque son muchos años en la travesía esta que estamos Mm, padeciendo y después de ciento y pico años que tiene el club, pues ya mm, va siendo hora que es que ves algunos a lo largo de los años dicen, bueno, se dice, el Recre ha jugado una final de Copa del Rey, yo qué sé, el Mallorca ha jugado competición europea, ha ganado Copa del Rey también, sí, incluso, sí, sí. y dices tú, ostras, es que todos estos, el Osasuna, equipos que Ujú. serían más o menos, que la gente me perdone, pero en cuanto a tipo de equipo, muy parecido, digamos, al Real Murcia, lo que podría ser, pues todos estos equipos que han estado un montón de años en primera, que han disfrutado de esto, también ves ahora al Rayo Vallecano clasificándose para competición europea y dices, joder, el Murcia, que tantos años ha estado ahí de primera y segunda y demás, no hemos estado más de tres temporadas seguidas en Nunca. la máxima categoría, solo Eso dos fue en el veces, año 83, me tres parece, años, que es cierto. sí, en los Sí. 80, creo 83 que con Eusebio Río. creo que estuvieron tres temporadas seguidas y Ujú. otra vez más, que creo que también que fue en los 80 o en los 70, y, y dices tú, joder, es que no vamos a estar ahí, yo qué sé, mismamente ves el Lucas Murcia Baloncesto, que se lo han currado muchísimo, llevan un montón de años en ACB, algo así, ¿no? Que están en ACB, o pues, están en Europa, pues en los últimos tiempos están jugando casi todos los años, algo así, pero extrapolado al fútbol, que Mm. sería una cosa bestial y más con esta afición que es Ahora, tan numerosa. De hecho, todavía no se sabe ni el resultado del partido de ida y ya tenemos casi el estadio lleno. Y a sí, este no, paso, claro. Es seguramente, que se va a perder eso. sí, sí, bueno, esto a nosotros esto nos da vidilla. Claro, a Esta, ver, que me acuerdo del último ascenso a Primera División que me subieron en un autobús a hacer una conexión en La Redonda, una sí, conexión con Televisión Española y casi me tiran de... Porque arriba en la unidad móvil de televisión, sí. en la nuestra, en la televisión regional, teníamos como una especie de terraza. Y yo estaba haciendo la conexión arriba, que estábamos más seguros, que casi estaba arriba y se movía aquello. Digo, no, o sea, al final caigo en el terruño, Alguno cae. Sí. caigo de boca. Pero bueno, aquello fue genial, fue genial. Que vine, por cierto, venía de aquel día que el equipo descendió, venía de la boda de Juan Conesa, uno de Ujú. los dueños de Primo Frío. Ah, mira. Mi buen amigo Juan Conesa. Y muy vinculado a la vuelta también, ¿no? Sí, 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 estuvo muy vinculado. La verdad que, bueno, todas estas empresas, todo el que pueda echar un Claro. cable a los murcianos, pues bienvenido. O sea, hay empresas Mm. que les va muy bien y eso pues nos alegra. Como diría aquel, de orgullo, satisfacción, que a nuestros paisanos pues les vaya bien, que es lo suyo. Por cierto, ¿cómo valora la temporada? Porque a alguno parece que es un fracaso el haber quedado en segunda posición, después de estar No, unos cuantos años sin jugar playoff. yo la valoro bien. Ha quedado segundo. Pudo haber quedado primero, pero hay un equipo que ha sido superior en ese aspecto, que el Murcia tuvo unos momentos realmente muy difíciles. El equipo estaba complicado, que incluso se metiera en playoff, aunque estuvo siempre ahí coqueteando y tal, Sí, pero tuvo un bajón importante que no encontraba el sitio. Luego supo retomar ese sitio y se colocó, llegó incluso a poder ser el primero y ascender de categoría. Pero las cosas que pasan, sí que tampoco hay que ser tan dramáticos. Lo importante era estar, que no hemos ascendido de forma directa, pues vamos a hacerlo en los playoffs. Nosotros los claro. murcianos nos gustan las cosas complicadas. Y además Sí, el eso Nasti debe de ser fácil, Tarragona, ¿no? que el Nasti de Tarragona es otro histórico. O sea, nos No gusta, va. vamos a hacer las cosas bien, como dice. Vamos a hacer las cosas. Eso ascender directo que no, vamos a hacer las cosas bien, porque así vemos más partidos. Yo valoro la temporada bien y sobre todo valoro el hecho de que ya se están haciendo las cosas con más seriedad. Se están haciendo las cosas con una línea de saber dónde se va.
¿qué puede ser el problema? Que el equipo no ascienda a Segunda División A. Entonces, que haya un agujero económico importante, que haya que mantener ahí ese agujero económico. Yo creo que ya hay un compromiso serio de los nuevos gestores con el asunto de la ciudad deportiva que tenemos ahí, con el ayuntamiento que se está implicando, también se implica la comunidad autónoma, porque al final, como las empresas privadas en esta región, yo no sé lo que les pasa, que miran más fuera que dentro, Sí. no se han implicado, porque tenemos empresas para que no hubiera venido nadie de fuera a hacerse cargo del Real Murcia. Si con 4 o 5 empresas que hay aquí en Murcia, yo te doy los nombres de 4 o 5 empresas, con que pongan una cantidad de dinero solamente en el contravalor publicitario que van a obtener, Sí. lo van a tener seguro. Pero claro, parece que, no, que les da como corte entrar, ¿no? Ujú. Pues no tenía que haber venido nadie con el potencial que tenemos. Yo pienso que Es que con todo lo que se ha fíjate, hecho y visto las cosas que están, el equipo bastante está ahí, ha sido segundo y, oye, que va a conseguir el ascenso. Pues vamos a claro, conseguirlo. en este caso Felipe Moreno, bueno, el otro día dijo en Onda Regional que este año no iba a haber déficit, pensaban que iban a tener alrededor de medio millón, pero dijo que entre las taquillas y demás, con los partidos que vienen ahora y tal, que la cosa iba a quedar un poco a la par. Eh, este hombre supo ver el potencial que arrastra el Real Murcia. Y eso es lo que muchas veces nos hemos preguntado más de uno, Es que que, la gente de aquí, cómo no era o no ha sido capaz, o no ha sido, sí, vamos a decir eso, no ha sido capaz de ver eso, porque a la vista está, no, pues, es que no lo entiendo. Sí, es que yo lo estoy viviendo en mi propia carne. Aunque yo ya, como yo digo, a mi edad, a mí ya esas cosas me vienen un poco de pasada, ¿no? Ya me lo relativizo casi todo. Pero no entiendo porque Murcia tiene un potencial enorme. sí, En el sector primario, que es la agricultura de la región de Murcia, es impresionante. Lo único que pasa es que yo creo que ahí también estamos teniendo mala suerte porque se están metiendo los fondos de inversión y nos están poniendo las lechugas muy caras. Y el es, asunto se está poniendo complicado. Está poniéndose complicado porque hemos explotado un poco el trasvase Tajo Segura, un poco mucho, y ahora nos están recortando el trasvase Tajo Segura, que nos va a hacer mucho daño, hay que luchar por él, pero la verdad es que el trasvase Tajo Segura ha hecho muchos millonarios que no han sido solamente murcianos, que han venido de claro. fuera. Entonces, tenemos por ejemplo, tenemos una infraestructura logística que es la más potente quizá que hay en España y una de las más potentes de Europa. Hay Sí, camiones en Murcia, hay empresas de logística potentísimas, potentísimas potentísimas. y que tienen la mano de la alimentación en Europa. Murcia, huerta de Europa, eso es verdad. Sí. Tenemos, por Por mucho que ejemplo, algunos se empeñen en poner a otra región muy no, Murcia, cercana, huerta de Europa, Murcia es la huerta de Europa. con y sin trasvase lo ha sido siempre. Sí, Tenemos dentro de la comunidad de Consejería de Agricultura, Limida, que es un instituto de sí, investigación de productos agrícolas y de otra serie de cosas, que es impresionante, que está consiguiendo cosas que mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues están consiguiendo, como en su momento fueron los primeros que pusieron el riego por goteo, porque todo el mundo dice que fue Israel. La verdad es que en Murcia los agricultores, el más tonto hacía relojes de madera. Y yo creo que lo que a mí me han dicho, y es que el riego por goteo comenzó aquí en Murcia, y los israelitas vinieron y lo llevaron. Pero no lo me copiaron. extrañaría absolutamente nada. Entonces, sí, sí, es que, y luego, pues las empresas de cárnica, por ejemplo, ahí tenemos la más importante de España, ¿Eh? empresas de tecnología, que tenemos otra que quizá la más importante de España. Es que tenemos cosas en Murcia, empresas farmacéuticas, empresas de bienes Vinícolas y también. servicios, en fin, yo qué sé, sí que lo tenemos casi todo, casi Sí, sí. todo. ¿Por qué? Que Eso hace no se zumo, que extrapola. hace papillas de bebé, todas esas cosas. Bueno, Claro, ahí tenemos todo. Sí, hay un programa en la 7 región de Murcia, que a mí me gusta mucho, y es con acento murciano. ujú. Aparte del programa que tengo de mi amigo Alfonso de la Cruz, que me encanta, Oro Molío, que es Que otro bien se lo ha programa. montado Alfonso, también te lo digo. ¿Eh? A mí me Da encanta gusto Alfonso. verlo, cómo disfruta en cada programa. A mí Alfonso me encanta cómo disfruta, es que el tío ya me gustaría disfrutar como él. Bueno, pues se está descubriendo y nos están enseñando lo que es esta región. Y luego dice que, bueno, vamos los últimos en enseñanza, vamos los últimos en pensiones, pero ¿esto qué es? Sí, sorprende muchas cosas. ¿Esto Sí. qué es? Si tenemos Fíjate una estructura, ¿dónde está? lo que hablábamos del apoyo que va a ganar ahora mismo el Giro.
Pues este año ha estado dándolo Sí, todo aquí en la séptimo en la Vuelta a Vuelta a Murcia. Murcia. O sea Séptimo. que Sí, por algo séptimo en la será, no Vuelta a Murcia. sé. Y casi todos los años de los que vienen a la Siempre. Vuelta rascan bola en las competiciones importantes. Hombre, que ganó el año No sé pasado qué, fue no sé, subcampeón del mucha mundo. casualidad. El que ganó el año pasado, Conor, fue ¿Mm? subcampeón del mundo de fondo en carretera, el campeonato del mundo, que Sí, fue segundo, ya lo vimos, y luego batió el récord de ostentar el mayor rojo de la Vuelta a España, días ¿Mm? más seguidos, que fue también segundo en Sí, sí. la Vuelta a España. Este año, pues, ahí tenemos a Isaac del Toro, que fue séptimo en la Vuelta a Murcia, estuvo a punto de ganarla, y bueno, pues sí, esa otra de las cosas, ¿no? La Vuelta a Murcia, otra de las cosas que quizás no se ha mimado lo bastante. Yo no tengo queja, como es lógico, porque ¿para qué te sirve quejarte? Pero no se ha mimado lo bastante como para que fuera todavía mucho más y más grande de lo que es, porque podría ser más grande, porque estamos preparados para hacerlo. Lo único que nos falta es esa ayuda económica, esa potenciación y que algunos crean más en nosotros, que bueno, pues ahí estamos. Luego nos dicen que lo hacemos fenomenal, que sale estupendo, que no sé, pero todos los años tenemos déficit. ¿Mm? A ver si este año vamos a desde aquí empujar desde Murcianistas a ver Sí. si rascamos bola, Paco, Bueno, sí. o sea, uno se anima. Yo qué sé. Nosotros vamos a hacer todo lo posible No sé qué para, apretar el miedo, pero luego a mí me desaprietan. para que así sea. Paco, vamos a hacer un brevísimo alto, porque a mí me gusta poner justo más o menos a mitad de episodio. O sea, Murcianistas S.A., episodio, Ujú, hoy estamos en el 108, pues vamos a ujú. aprovechar para ponerlo y volvemos en nada y menos. Venga, Yo ya así de paso también bebo un poco de agua porque estoy hablando eh, demasiado. tú bebe, 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 venimos ya. Ya estamos aquí, somos rapidicos. Murcianistas, episodio 108, 108. Paco, 108. Eres el invitado del episodio 108. Está bien, es un ¿Eh? número que me voy a guardar. Voy a comprar mañana la lotería. No El compro nunca, pero 108. mañana Bueno, compro. vamos a comprar el 108. Eso debería Mañana hacer voy a cada comprar. Yo no semana. compro habitualmente lotería, bueno, la que me vende mi amigo del churra, que siempre estamos con la lotería de Navidad. Mm. Ahora en verano ya voy a Empieza, buscar este año empieza. el 108. El año pasado recuerdo que fui a Formentera. Yo Ay, qué iba bonito, con mi coche y qué bonito. buscamos una administración de lotería ahí en San Francisco Javier, que es como se llama la capital de allí. Sí, Y íbamos con décimo de aquí. Lo mismo que jugamos, lo mismo que perdimos, evidentemente. sí. Pero Pero, yo y fui si allí llega a también. caer ahí, ¿eh? Pero tú no sé si has ido al Empalmador, Me entre Ibiza y suena. Formentera. No, no. Oh, uh, He pasado uf, ahí en con barco. el barco ferry que va de Ibiza a eh, Formentera, eso sí. yo tengo la suerte, que eso es una suerte, que Ujú. tener un amigo con barco. No te Sí. compré en tu vida un barco porque es una ruina, pero tengo un amigo con barco. Bueno, ya lo tenía, lo vendió. Ujú. Y nos íbamos algunas veces que en verano nos íbamos a pasar 4 o 5 días con ellos, nos invitaban porque pasaban todo el verano allí en barco, con Anda. en su barco, pasaban el verano en la zona de Baleares y tal. Sí, sí. Y aquello es espectacular, Formentera, espectacular. Bueno, y Menorca, Ciudadela, También, también. es Muy espectacular. bonita, muy bonita. Muy De hecho, ves bonito. ahí en Illetes, que es la playa más famosa, yo creo que de las mejores del mundo. Te diría de Ujú. las cinco mejores del mundo. Es precioso. Ahora no vayas a Cabrera si no te llevas un buen ungüento para los mosquitos, porque allí no Ah, hay mosquitos, allí hay caballos caballos voladores. voladores. ¡Buah! No pegan picotazos, pegan patadas. Pues ya, bueno, es una cosa que tenemos que Sí, ir estudiando. si vais algún día, llevar cuidado. Mm. Paco, toda la vida vinculado al periodismo. Sí, Toda. toda, Una toda. cosa y otra, ¿no? Toda, porque la verdad es que yo me decidí ser periodista cuando tenía 15 años. Porque mi hermana, bueno, mi padre era periodista, trabajaba en Radio Nacional, mi hermana estudió periodista, fue la segunda mujer periodista en la región de Murcia, mi hermana, que Sí. Dios la tenga en su gloria, fue la segunda después de Carmen Conde. Mm. Mi hermana, eso fue una Dos periodista. Cármenes, en este Sí, caso. sí, sí. Carmen, mi Fíjate. hermana fue una periodista, fue una adelantada en su tiempo, muy feminista. Incluso hubo políticos en aquella época que decían a los directores de ABC, que ella estuvo trabajando en ABC, que si es que le había mandado una periodista enemiga, un político que luego fue muy famoso y jefe de la oposición.
Ujú. en el Congreso de los Diputados españoles. Pero, en fin, Anda. mi hermana era una gran periodista y estuvo en Madrid trabajando. Llegó a ser columnista de periódicos como, por ejemplo, El Imparcial, con Emilio Romero. Ujú. Ella sí que tenía una carrera periodística, de verdad. La mía pues fue distinta. Yo me incliné más por el mundo del deporte al principio, pero Sí. luego tuve la suerte de entrar en Radio Nacional, de que me hicieran un contrato de meritorio. Ujú. El director era Fernando Martínez, que en paz descanse. Lo que mucha gente no sabe es que yo viví toda la transición democrática en Murcia, la viví como periodista político, Anda. no deportivo. Ujú. Yo hacía las entrevistas a los políticos en Radio Nacional, iba a todas las ruedas de prensa con Federico Gallo de delegado de gobierno entonces, con Andrés Fernández de Arroz de presidente de la comunidad, con Agustín Sánchez Trigueros, que era el secretario general del PC antes Sí, que, sí. que Pedro Antonio Ríos, con Paco Artes, que era el miembro de Democracia Cristiana, con, Eso da para con otra entrevista, ¿eh? sí, sí, Totalmente. Antonio Pérez Crespo, que era Ujú. el representante de la Unión de Centro Democrático. En fin, el Partido Popular, entonces Democrática también se llamaba, era el Partido Popular fue después, que no tenía apenas fuerza en la región de Murcia. Vino después Calero, Juan Ramón Calero, gran político Juan Ramón Calero, y fue el que hizo resurgir el Partido Popular en Murcia. Luego se lo quitó a Aznar de en medio, se lo quitó de en medio de una forma tremenda, porque Juan Ramón Calero llegó a ser portavoz del Grupo Popular, del Partido Popular, ya en el Congreso de España. Fue uno de los puestos más Ujú. importantes que hemos tenido en política nacional. Juan Ramón Calero, que magnífico político, bastante de derecha, dicho sea de paso, pero un gran Ujú. político, Juan Ramón Sí. Calero. Y luego pues tuvimos políticos también de izquierda muy buenos: Andrés de Arroz, Juan Manuel Cañizares, María Antonia Martínez, Carlos Collado. En fin, yo los viví con todos e hice toda la transición democrática. Yo recuerdo que le hice una entrevista, haciendo entrevistas en Radio Nacional, le hice una entrevista a Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat, que vino cuando dijo, Sí. ya sos aquí. Y vino a Murcia porque era muy amigo de Federico Gallo, y Tarradellas tenía un problema en un brazo, y es que tenía un brazo, lo tenía inmovilizado. Sí. Y había que hacer una entrevista, yo tenía que hacer una entrevista, era un reportero tribulete, de esos que en todas las partes se meten, como dice mi amigo Ruiz Vivo. Y, y le fui a hacer la entrevista, iba con mi micrófono en directo. Todos los directos eran muy complicados, muy difíciles, iban tres técnicos conmigo, todos con cables, como locos. Y cuando iba a hacer la entrevista, pues, Tarradella no quería. Y Ujú. entonces miré a Federico Bayo y me hizo una señal Federico Bayo, que era periodista Federico Bayo. Me Ujú. hizo una señal como diciendo, entra ahora. Y entré. Y Tarradellas quería irse y lo cogí del brazo que tenía inútil. Y, Anda. hacía, Sí. y el hombre tiraba. Y yo le tenía el brazo cogido. Y al final me contestó. Al final me contestó. Le Luego hiciste entrevisté lo que también viene siendo un atraco. un atraco. También Un atraco tuve total. la suerte de entrevistar a Felipe González, a Suárez, a Ujú. Alfonso Guerra, a Peces Barba. Eh, yo tuve yo tuve entrevistaba a todo el mundo con Ujú. Radio Nacional. Fue realmente impresionante lo que allí pudimos hacer. Viví el golpe de Estado de Tejero, cuando Sí. entró un capitán marcial en la puerta, llamó a la puerta de Radio Nacional de España por la tarde y dijo: vengo en nombre de el capitán general de la tercera región de militar, don Jaime Milán del Vox y Usía. Venimos a tomar la emisora. La radio. Tienen que ustedes desconectar inmediatamente. Eso lo viví yo. Allí Ujú. cogimos una pedazo de ametralladora. Imagino que ametralladora o pistola en mano. No, iba con una ametralladora, Ah, iba el de soldado verdad. con la ametralladora y el capitán, creo que era capitán, pues yo no sé la estrella, eso del ejército, no sé, creo que era capitán, y tomó la emisora. Hizo conectar a todas las emisoras de, Ujú. de radio, de Murcia, las hizo conectar a Radio Nacional, menos una que conectó más tarde, que fue Radio Juventud, que ahí Sí. estuvo Adolfo Fernández Aguilar, que era el director, diciendo ¡viva la democracia! Y se hizo muy famoso Adolfo en Sí, sí. aquella época. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo era un chaval, pero lo viví, aquello fue duro porque mi hermana estaba en la lista de Tejero para ser detenida en Madrid. Ah, toma. Fue muy duro. Mi hermana estaba en la lista. Y a poner marchas militares, ¿no? Sí, sí, mi hermana era la portavoz de la ejecutiva federal del PSOE con Felipe González. Ella era periodista y trabajaba, era coordinadora de prensa de Ferraz, decía Ujú. entonces, era el PSOE, y ella la que daba los comunicados del PSOE, los decían hora 25 y tal, y ella Ujú. estaba cajonada. De hecho, Los pa- fue Javier González Ferrari quien llamó a mi hermana para decirle: vete a casa, que el portero
te dé la llave y te quedas en mi casa esta noche porque no sabemos lo que va a pasar. Javier González Ferrari, que fue luego era director de Hora 25 entonces, amigo Ujú. de mi hermana, luego fue director general de Radio y Televisión, etcétera, etcétera. Sí, sí, No se recordará a Javier González Ferrari en los últimos tiempos, sí, sí, sí. que fue director general de Onda Cero, creo, ¿no? Donde tú Creo que estuviste sí, sí. trabajando. Correcto. Ahí Sí, estuvimos. creo que ¿Cuántos sí. años estuvimos ahí? Sí, 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 sí. Buen amigo, Javier. Buen Sí, amigo. En fin, yo en aquella época pues hice, al mismo tiempo hacíamos un programa deportivo que se llamaba Muy Deportivo y muy sí. musical, que fue cuando se me ocurrió inventarme una cosa y era meterle música moderna Ujú. al deporte, que tú sabes que entonces tenía marchas militares en Sí, aquella época. sí, Y yo correcto. Sí. se me ocurrió, Recuerdo de haber visto imágenes de estas del nodo que y sí, ponían sí, así una sí. musiquita muy, No, no, muy a mí se me peculiar, ocurrió muy peculiar. ponerle música moderna y yo recuerdo que la primera sintonía que tuve en aquel programa que hice en Radio Juventud, Adolfo Fernández me llamó, antes había Mm, estado en Radio Popular con Antonio Gullón, que venía yo, entonces venía del diario Línea, mm. puse la música de la Guerra de la Galaxia, de la primera Hombre, película de la Guerra de oh, la Galaxia. Esa fue mi ahí ya primera me tiene sintonía. ganado con eso. Sí, pues Y, yo soy un friki. Yo mm, soy un friki de la Guerra de la Galaxia, soy un friki. Las he visto todas y todavía sigo viendo a Andor y compañía. O sea, que no, sí, o sí, sea, sí. que yo soy un friki. Ahora me pierdo un poco con tanta serie. Sí, sí, ahora tanta serie, Tengo ¿no? que Pero yo ordenar un ahora poco estoy viendo en el Andor. tiempo porque Sí, andan hacia adelante, luego hacia atrás, sí, porque no, hay que pillarlo, ¿no? se anexan Andor, a... que ya sabes, Esta pertenece esta serie al episodio 4. sí, Esta está no sé va a la qué. 8 y así. Yo estoy siguiendo ahora Andor, que es el precursor de la Estrella de la Muerte, Sí. antes de que saliera Ron Home, que fue ¿No? otra película y tal, pero Andor es una serie que ha hecho Disney, que tiene los derechos en Sí, estos ya tiene momentos, ahora los derechos. Por que eso tiene hay los tantas. derechos Por y eso está bien, no cada está año mal. sacan una. Sí, 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 no está mal, está bien. Andor está bien. Pero vamos, el periodismo hecho de todo, desde hacer los resultados del grupo 13 de tercera división en Radio Nacional, Ujú. tener que llamar, entonces no es como ahora, yo tenía que llamar a la Guardia Civil de Jacarilla. Ostras. Jacarilla, ¿sabéis dónde Ujú. está Jacarilla? Al lado de Orihuela. Y Sí, sí, entonces sí. el cuartel de la Guardia Civil estaba en Jacarilla y el servicio para el campo de los Arcos de Orihuela lo Ujú. hacía la Guardia Civil de Jacarilla. Anda. Entonces yo iba a Radio Nacional, a Jaime I, yo tenía que dar los resultados del grupo 13 en Radio Gaceta de los deportes. Ujú. Y aparte de mi especialidad, como yo digo, política. Y llamaba a la Guardia Civil, le preguntaba a la Guardia Civil, ¿han tenido ustedes el servicio? Y decía, sí, sí, ¿cómo ha quedado la Orihuela? 1-0 ha ganado. Vale, muchas gracias. Y además, la Guardia Civil, el bar o la botica, ya sabes que no fallaba. Y Claro. cuando ya la cosa se ponía complicada, buscaba la parroquia Ah, para que me dijera quién había ganado el partido. seguro que alguien había ido Sí, a sí, ver sí, no fallaba. O sea, una cosa que no fallaba. Ya los de Jacarrilla me decían, hola, ¿qué? eso. ¿Cómo estamos? Me recuerda una época mía estando en la opinión para dar toda la serie de resultados que sacaba la opinión, desde chavales hasta tanto de fútbol como fútbol sala y demás. Me encargaba yo de localizar a tantísima gente y recuerdo que me dieron un listado, pero claro, luego eran teléfonos de gente que a lo mejor, pues, no, yo es que dejé el club hace Sí, 4 años, no, no sé qué. pues dame el teléfono del de ahora. Sí, espérate que lo busco y así. Sí, pues en aquella Las época, primeras semanas fueron tremendas pues tú ya para dar estabas con todo el adelantado. mundo. Vosotros ya estabais adelantados que teníais lo de la opinión, que la opinión vino bastante después. Sí, Pero sí, sí, vamos, claro. madre mía, la opinión. Yo recuerdo que la opinión empezó el periódico, sería en los años 89, Sí. 89, 90, porque yo recuerdo que fue en aquella época cuando yo estaba en Radio Nacional ya, estaba dedicado exclusivamente a Radio Nacional, ya me habían hecho redactor de Radio Nacional y en el 89 me nombraban director de Con Juan de informativos Dios, ¿no? Con Juan ¿eh? de Dios Martínez. No, no, Juan de Dios Martínez vino después. Juan de Dios Martínez lo fiché yo para Radio Nacional. Ajá. Juan de Dios Martínez vino después de todo esto. En el año 89, en el año Sí. 89, sí. En el año 89, a mí me nombraron director de informativos, que vino Luciano Fructuoso, que era director de Cartagena, vino a Murcia. Y Ujú. entonces decidimos hacer una emisora de radio, porque querían cambiar la infraestructura, porque estaban en un piso, en el noveno piso de Juan Carlos I, Ujú. y Jordi García Candau, que era entonces el director general, quería pues, hacer nuevos edificios.
y encima, ahí en la calle Condestable, encima donde estaba la Ujú. opinión la primera vez, no sé si tú recuerdas dónde estuvo la primera vez, donde está Sí, ahora la Boca Telía, aquí en sí, y Murcia, al lado del después. Corte Inglés. No, la opinión empezó en el Allí. Romea. Sí, sí, en el Romea. Ese edificio Y del después Romea se era fue. propiedad de Juan Ramón Calero, Ah, de la familia de Calero, de Juan Ramón y Calero. después se Y marchó después se fue ahí. Pues detrás del Corte Inglés. ese Ajá, local que quería, que tuvo la opinión, ujú. estuvimos viéndolo nosotros para hacer Radio Nacional allí. Ah, Lo que mira. pasa es que la opinión se nos adelantó, esta era telefónica. Y Sí. luego nos fuimos a la calle de la Olmac, hicimos la radio, lo que es la actual Ujú. Onda Regional, pero Sí, la sí. emisora de Onda Regional actual la inauguré, tuve la suerte de inaugurarla yo como director de territorial de Radio Nacional de España en Murcia, Ah, porque ujú, ese año fue en el año 92 que ya me ujú, nombraron director de Radio Nacional y la inauguré aquella emisora. ujú. Fue una época, pues, una época distinta. Yo empecé en Radio Nacional dando los resultados del Grupo 13 de Tercera División y terminé Pues siendo el fíjate. director territorial y delegado territorial del Ente Público de Radio y Ujú. Televisión Española en la región de Murcia. Sí. Hice una carrera fulgurante. Con 40 años ya estaba yo había sido, fui el Jefazo. director más joven Ujú. de la red de También emisoras. estuviste en Televisión Española, porque yo me Porque de acuerdo de allí me escuchar fui a a, Paco pues, Guzmán. siendo director de Radio Nacional, yo, a las que hablas de Juan de Dios, a mí, Juan de Dios empezó a colaborar con nosotros y tal, venía de Radio Cadena, cuando se Sí. fusionó Radio Cadena con Radio Nacional. Entonces, al Ujú. fusionarse, yo era director de Radio Nacional, Radio Cadena, Radio 3, Radio 4 y Radio 27. Aquello era una Radio locura. 27, pues nada, que hubieran puesto más números, claro. Entonces creamos, fui uno de los que formó parte del club, como yo digo, del Club de los Locos, que fuimos los que creamos Radio Nacional de España, Todo Noticias. Fuimos un Ujú. grupo que nos encargó Diego Carcedo a distintos directores que Sí. hiciéramos en Radio Nacional de España en Todo Noticias, para hacerlo en Radio 5. Ujú. Y cuando yo estaba trabajando, porque venía de Radio Cadena, y resulta que, claro, cuando ya se fusionó todo, pues quedaron dos o tres emisoras y a todos los colaboradores los pusieron en la calle, Sí, los vaya. despidieron. Menos a Juan de Dios, porque yo me empeñé en decir que conmigo tenían que trabajar los mejores. Ujú. Y llamé a Madrid y hablé con Diego Carcedo, que era el director, y dije, mira, este chico tiene que seguir con nosotros. Juan de Dios es un tío extraordinario. Yo lo quiero mucho, Juan de Dios. Sí, Yo muy lo buen aprecio amigo. muchísimo. Y Ujú. tiene que seguir con nosotros porque es de lo mejor que hay aquí en Murcia. Y yo el deporte para mí es vital. Y Juan de Dios comenzó contratado por Radio Nacional, no gracias a mí, sino gracias a Diego Carcedo, que, que, que me escuchó y tuve el acierto de escucharme. Y Juan de Dios ya hizo su carrera después en televisión. Después sí, como tú dices, fui a televisión, pero mi salto a televisión no fue un salto a televisión Murcia, Vale, a Televisión Española en en Madrid. Madrid. Y a mí Porque yo me acuerdo de escuchar a este hombre que tenemos aquí hoy, era el que hacía las retransmisiones, por ejemplo, del Tour. sí, sí, sí. Yo es que Y tenías tuve, a un tal Javier Ares, que fue sí, estaba en jefazo Onda mío en Cero. Onda Buen Cero. amigo mío, Javier, buen amigo mío. Buen Hoy amigo está Javier. Bueno, en yo conocí a Eurosport. Javier en Onda Cero. Yo conocí a Javier en la Vuelta a España cuando yo en Radio Nacional, en el año 90. En el año 90 yo fui con Radio Nacional de Invidia Especial a la Vuelta a España con Juan Manuel Gonzalo y estaba ya Javier. Yo tengo buena, bueno, ya hace mucho tiempo no lo veo, pero Javier y tengo buena relación con él, tenía magnífica relación y tengo muy buena relación. O sea, si nos vemos, sabemos quiénes somos cada uno. A televisión, siguiendo con lo que estábamos hablando, yo estando de director del Centro Regional, del Centro de Televisión, no, de Radio Nacional de España, ¿cómo se llama? Era director territorial de Radio Nacional de España y delegado territorial del Ente Público Radio y Televisión Española en Murcia. O sea, no veas, aquello. Y bueno, llevaba una corbata que parecía, aquello era terrible, era todo el día en traje. Y me llamó el director de deportes de Televisión Española en Madrid. Y dije, ¿cómo? ¿Que me queréis para allá, para Madrid? Dice, sí, que me querían para ser redactor jefe de Televisión Española en Madrid. Y pues yo dije, pues esta es la mía. Yo a mí eso de la Radio Nacional de director, pues ya la verdad es que pues me dolía. Me gustaba mucho la radio, pero yo quería nuevas cosas y me fui a ser el redactor jefe de los deportes de Televisión Española. Tenía un presupuesto de miles de millones. Bueno, teníamos aquello era la escuela, la redacción la formaba Matías Prats, José de la Casa, Maricarmen Izquierdo, Paco Grande, Pedro González, yo qué sé, Carlos de Andrés, te estoy diciendo nombres que tú Sí, puedes sí, conocer sí. ahora y tal, Todo, todo. todos, Pedro Bartes estaría también por ahí. todos estos
periodistas estaban teóricamente, Sí. a mis órdenes, porque era el encargado de coordinarlo todo. Creamos nuevos programas, como aquel programa que era Solo Goles, que presentaba Matías Prats en la primera, que sonaban los goles a las 9:30 de la noche. Estudio Estadio le hicimos una reforma, hicimos incluso trofeos de fútbol, los creados porque hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un trofeo de fútbol que era el trofeo del País Vasco, entonces se puso muy de moda el hacer trofeos de fútbol de verano. Y Sí, siempre había un los de equipo verano, sí. siempre había un equipo que había que tener, que era el Real Madrid. Entonces, el presidente del Real Madrid era Ramón Mendoza. Y nosotros creamos un trofeo que era el trofeo País Vasco, que lo jugaba la Real Sociedad. El primer año sería Real Sociedad, Real Madrid. Y el segundo año sería Real Madrid, Real Sociedad. Era un partido de dos equipos. Sí. Y de la noche a la mañana se convirtió en un trofeo de tres equipos. Atleti de Bilbao, Real Claro. Sociedad y Real Madrid. Pues, vale. Pues vale, hicimos el trofeo. Creado, los trofeos los producía Televisión Española para tener más audiencia y llevaba unos compromisos. Pues la verdad es que fue una época espectacular. Y luego ya pues me encargaron digamos, la reforma. Yo tenía el encargo por la dirección de televisión, de deportes, de hacer una reforma seria en lo que era la redacción de televisión, porque había una dicotomía entre lo que es la informativo y lo que era deporte, de transmisiones, y esas eran unas circunstancias muy extrañas y querían reformarlo, ¿no? Y entonces me encargaron a mí la reforma. La hice como buenamente pude, la intenté, era muy complicado porque un mastodonte como ese es muy difícil hacer. Y tuve la suerte, pues por eso, porque luego pues yo dije, aparte de hacer esto, yo necesito mi actividad profesional. No solamente soy un burócrata, sino que Sino yo que necesitas la acción. necesito ser periodista. Sí. Y entonces quedamos en que me encargaría de hacer las transmisiones del mundo del ciclismo, del que tenía algún conocimiento, Sí, como tú sabes. algo. Y bueno, pues empecé a hacer pues, las transmisiones con Pedro González, con Carlos Andrés, con Ramón Pizarro. Empecé a hacer las transmisiones y me tocó hacer el Tour de Francia en el 94, que ganó Miguel Indurain, con la famosa etapa de Bergerac, cuando pasó que ahí están los anales del mundo del ciclismo, la pasada de Miguel Indurain a Lance Armstrong en Bergerac, que la narramos Ramón Pizarro y yo, lo puedes ver en Google. En fin, fue una época muy bonita. Estuve Antes de que como Lance entrenador decidiera hacer del un Mundial de poquito los de Estados trampas. Unidos del 94. Coordinamos también los campeonatos de Europa de fútbol, firmamos los contratos con los Juegos Llegaste Olímpicos. después de los Juegos de Barcelona. Sí, sí, sí. Aquella época fue fue del año. Yo me fui en el año 94 a televisión. Sí. Fue una época preciosa, preciosa, pero había un problema. Dos mengajos que estaban en Murcia y que empujaban mucho. Entonces, yo me pasaba todo el año fuera de casa, viajando, con reuniones. O sea, digamos que era un hombre muy importante. En teoría, decían que era un hombre muy importante porque profesor, era jefe de todo este cotarro Claro. que tenía mucha voz. Me llamaban de todos sitios, querían bueno, que yo era. Tenías que Pero yo estar. tenía dos hijos y tenía una familia. Y era la época en que mi hija ya, la mayor, ella pensaba despuntar. Y hubo un día que para mí fue clave. Cuento unas cosas personales, ¿no? Y es que mi hija ya, en aquella época tenía 12, 13 añicos, quería subir a la romería de la Fonsanta. Tú sabes que los jóvenes quieren subir mucho a la Claro. romería, ¿no? Que había quedado con las amigas. Yo estaba en Madrid y su madre, pues, le daba permiso, no le daba permiso. Total, que es lo que siempre padre. Que tu padre diga lo que hay que hacer. Entonces se puso mi hija, hablé con ella y le dije taxativamente, no vas a la romería. Mi hija estuvo 2 noches sin dormir y claro, y a mí ¿Qué para padre eso más malo tengo? no, entonces para mí decirle eso a mi hija, yo tenía un hijo pequeño que es Frank, que está en la vuelta, pequeño, que tenía 40 años, pero bueno, que era el menor, que Siempre va a estaba ser tu hijo de pequeño, subdirector de la efectivamente. vuelta, y para mí aquello me marcó bastante. Me marcó bastante porque desde la distancia no se puede educar a un niño. Sí. Desde la distancia. Entonces, aquello lo tenía, yo seguía con mi trabajo en Madrid hasta que me llegó una oferta de Murcia, una oferta del gobierno regional, de María Antonia Martínez, que era presidenta de la Comunidad de Murcia entonces, porque tenía un problema en Murcia y era también otro problema de gestión, y era la situación de Onda Regional, del ente público Onda Regional, Radio Televisión de Murcia.
por aquella época, en el año 94, finales del 94. Yo estuve apenas 8 o 9 meses en Madrid, un año. Sí. Y lo pensé y pensé que tenía que cuidar a mis hijos o trasladarlos a Madrid, trasladar a toda la familia o volver a casa, dejarme lo más importante que había hecho en mi vida profesionalmente, donde yo mejor estaba, lo que más me gustaba. No tenía que sacrificarme porque no era un sacrificio, era ¿No mi barajaste familia. llevarte a la familia a Madrid? Sí, lo pensé, pero hubo reticencia por parte de ellos y yo los comprendí y no podía ser tan egoísta, porque Sí. ellos tenían que aclimatarse, mi mujer también trabajaba, en fin, no se puede ser tan egoísta y tuve que aprender. Y además, tenía una oportunidad, no, tampoco venía aquí a picar piedras, Sí, venía sí. director general, ¿no? Y Que acepté el tampoco cargo. está mal. No, no es No, mal no, cargo no, ese. no, no. La verdad es que Mucho lío, me imagino. metí la pata hasta el hígado, dicho sea de paso, porque no tenía que haber aceptado nunca ese cargo, pero lo acepté porque María Antonia se empeñó y yo vine y me dijeron que había que poner orden en onda regional, porque tenía un cierto desorden, ¿no? Claro, cuando entré y vi lo que había ahí, presenté la dimisión al mes, porque no había forma por donde pillarlo. Había muchos capitanes, pero ningún soldado. Sí, Entonces hubo que hacer eso suele pasar. hubo que hacer una estructura completamente nueva. Mm. Hubo que hacer una estructura completamente. No tenían convenio colectivo, no tenían dirección, tenían 3 directores, pero no tenían, digamos, mandos intermedios ni redactores. Tal. O sea, hubo que Mm. hacer lo que era todo un organigrama. Lo Sí, hice, lo presenté al Consejo de Administración, lo aprobaron, yo hice mi labor burocrática y fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, a los 4 meses le mandé la carta a María Antonia Martínez y le dije que ya no podía continuar, mm, que ya para mí eso ya me superaba, entre otras cosas porque fui el responsable de cerrar la 7, entonces era la sí, televisión autonómica que había y había que mm, cerrarla y fui el responsable de cerrarla. Hubo alguien que me insinuó que había que hacer lo mismo con Onda Regional y yo ya dije que yo no cerraba un medio de comunicación activo porque la televisión autonómica esa que había allí, entonces era un presupuesto, no había nada más, sí, no había mm. nada más. Pero que un centro, yo no podía cerrar un medio de comunicación, podía ser cómplice de eso. Mm. Pero había, Alguno había, quería cortar los cables, sí. sí, sí, había gente que quería cortar los cables seriamente. Afortunadamente, María Antonia Martínez, la que era presidenta, y varios de sus consejeros, en una Mm. reunión que tuvimos, se mantuvo en su línea y dijo que de ninguna manera iba a desaparecer la onda regional, pero hubo, no sé si recordarás tú, que hubo Sí, mucho ruido de que onda regional podía haber pasado a mejor vida. Por fortuna, pues no pasó. Y yo cuando vi el asunto dije, yo después me voy. vinieron los seres de Y ya hace me fui a un Televisión año. Española. Y ya me fui arriba, me fui a Televisión Española y empecé mi trabajo en televisión. Estando en Televisión Española, te lo digo porque Mm. mi vida periodística ha sido muy Siempre ha larga estado y ahí, sí. una paliza de miedo. Estando en Televisión Española en Murcia, vino, entonces ya había cambio de gobierno también, ya había perdido el Partido Socialista, había ganado José María Aznar, entonces estaba Ernesto Sáenz de Uruaga, de director de informativos de televisión en Madrid, y Mm. me vino la oferta. Curiosamente, yo venía de un cargo del Partido Socialista, de director general Sí. Mm. de Onda Regional, y el Partido Popular dominaba entonces Televisión Española. Y me Sí. vino una oferta de Televisión Española en Madrid para hacerme cargo de ser el adjunto a la dirección de sociedad de los telediarios. O sea, ser Mm. director adjunto de sociedad de telediarios. Sí, También otro sí. cargo muy importante. Mm. Tenía una dirección vamos, un poco después entró la actual reina de España. Yo Mm. no coincidí con ella, pero en esa Te has había. codeado con la IESET Sí, 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 de yo la tele y he tenido una todo. suerte tremenda. Mm. He tenido unos compañeros extraordinarios. En Sociedad de Telediario habíamos aproximadamente unos 20 redactores. Yo era el responsable, estaba la responsable, que era la directora, y Mm. yo era el subdirector del Sí, sí. área. Es como si fuera una Mm. redacción dedicada a sociedad, porque Mm. los telediarios se dividen en redacciones, nacional, internacional, sociedad, sucesos, ¿no? Entonces yo Sí, sí. llevaba la parte de sociedad. Teníamos las reuniones con la presentadora que tanto me gusta, con Blanco, que Mm. presentadora más buena, Sí, como presentadora estoy hablando, sí, no me sí. refiero al otro, estoy hablando de gran profesional. Las reuniones que teníamos, Tu hermana está allí. aquí en Murcia, Sí, trabajando muchísimos sí, años. sí, sí, estuvo en Onda Regional, su hermana. Sí. Estuvo ahí también con, pues bueno, pues, Carmen de la Liza,
bueno, o sea, un montón de gente. Tuve la suerte de trabajar con muy buena gente en televisión. Pero ahí también pasé mi época y ya me volví. Una vez que cumplí con mi cometido allí, después de unos cambios, pues también decidí volverme y ya me dediqué a A la ser vuelta. redactor de televisión española. Me hicieron presentar el informativo durante casi 10 años, los deportes de televisión, presentando el Retransmitir el informativo. partido aquel famoso contra el Sí, Depor claro, de el famoso Copa. partido, efectivamente. Y bueno, pues, ahí pasé mi vida profesional, mis últimos años de vida profesional, que he tenido el expediente de regulación de empleo, y con 53 años me Mm, jubilé ¿cómo? y me dediqué a la Vuelta Ciclista a la región de Murcia. Esa Que ha a lo sido mejor pensabas que iba a ser mejor, pero es más estresante. Luego a ver. mucho, bastante más estresante, bastante más, y bastante más problemático porque te crea muchos problemas. Mm, La Vuelta Ciclista crea muchos problemas y además viene de herencia y tal. Y es como es algo que llevas en la sangre, muchas veces te echas para adelante y no te das cuenta de que te está jugando tu dinero mm, muchas veces, ¿no? Y no sí, solamente el tuyo, el de tu familia. De acuerdo, yo no he perdido dinero en la carrera, eso también lo puedo decir porque el día que pierda dinero también lo puedo mandar a hacer puñetas, como es lógico, pero tampoco he ganado. También os puedo decir que tampoco he ganado, porque la Vuelta a Murcia es la vuelta con el presupuesto más bajo que hay en España, yo creo que del sí. mundo. Mm, Pero ahora, este año ha salido hay una clásica que va a salir en Andorra que tiene un sí, presupuesto de 400.000 euros. no está Con mal, ¿eh? 400.000 euros hacemos nosotros 5 días. Ya te digo yo. Ya te digo Con yo que sí. 400.000 euros hacemos en Murcia 5 días. Y Paco, lo hace con esto uno. se nos está yendo de madre el tiempo, así Oye, que en perdóname que hable 5 o 6 tanto, ya te he minutos. contado mi vida. ¿No querías que te contara mi vida? Sí, 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 hombre, esto Pero me te la he encanta. contado. Pues ahora te voy a hacer el tercer grado, que te voy a hacer un par de preguntas. Bueno, te voy a hacer más preguntas. Te voy a dar dos opciones y tú me dices la que más te guste. Tienes un comodín que va a ser vuelta a Murcia, si no quieres Mm, responderme, y ya está, ¿vale? vale, Respuesta corta, ¿eh? Que si no, nos come el tiempo. vale, no te preocupes. Ponemos marcador a cero. La primera te lo voy a hacer de ciclismo. Giro, Tour o Vuelta a España. Tour, Muy bien. No todo te voy a decir muy bien, ¿vale? Nos venimos a Murcia, marinera o pastel de carne. marinera, Bando de la Huerta o entierro de la sardina. ninguno de los dos. ¿No? ¿No eres de No, fiestas de primavera? sí, pero no soy de ninguno de los dos. Soy de los Ah, dos. vale. Pues también nos puede valer, claro. Sí, podría decirte de los dos, pero vamos, ¿Eres más de cervecica o de vino? de las dos cosas. Bueno, te tienes que mojar, no me Me vale gusta el vino de nada. Jumilla. Me gusta Ah, el vino de Jumilla y la cerveza mm, me encanta. muy bien. De De aquí de hecho, tengo Filipinas. una casa en la huerta que tengo un serpentín. Uy. Lo que Voy a pasa es que tener, engordo y no voy a puedo tomar tener- tanta como me gustaría. voy a tener que ir a esa casa, ¿eh? Pero el vino, me encanta el vino de Jumilla. El vino de Jumilla, el vino de Yecla, el vino de Bulla son una maravilla. Te podría estar hablando de vino más que de mi vida profesional. Me encanta. Genial. ¿De playa o de montaña? De huerta. De huerta, también me puede valer. ¿De fútbol ofensivo o fútbol defensivo? Me gusta el fútbol ofensivo, pero entiendo perfectamente a los entrenadores con el fútbol defensivo. Mm. Pues en una buena defensa se basa todo un buen ataque. Ciclismo de ahora, que hacen los ataques quedando 2 kilómetros, o el de los 90, que hay algunos decían, me quedan 25 kilómetros, voy al lío a ver lo que pasa. El de ahora, el de antes y el que venga. ¿No te mojas ahí tampoco? No, me gusta el ciclismo. Con 18 años hacía la Vuelta a Levante, que desapareció después, Mm. y entrevistaba a los corredores del CAS, a Anda. Galdos, Fuente Mm. y compañía. Me regaló la primera bicicleta que yo tuve, Sí. me la regaló Fernando Manzanique. O Oh, sea, para mí el ciclismo ha sido mi vida. no, totalmente. ¿Eres más de leer libros o de leer prensa deportiva, por ejemplo? Las dos cosas. No me está No, es aquí. que me gusta, yo es que bueno, quizá leo más prensa, pero leer es que me gusta mucho. Y entonces Mm. lo que pillo lo leo. De ¿Algún hecho, ahora mismo te estilo? puedo decir una cosa que tengo aquí, que tengo que pagar, y también la he leído. Esas son las que menos gustan de Sí, esto. eso gusta poco. ¿Algún estilo más que otro? Estilos, Bueno, ¿desde qué? estilo me refiero de literario. Estilo literario, una novela Mm. histórica. Sí, perfecto. ¿De música? ¿Eres de música o algún grupo, algún cantante que te mole? Soy muy musical y hay los grupos que más me han gustado. O sea, el grupo
que a mí me ha marcado, que me ha gustado, es el Beatles. Me Ujú. encanta. Y luego los grupos que he seguido de cerca, Led Zeppelin, Ajá. y luego tengo casi toda la colección desde que cumplía 15 años de Creedence Clearwater Revival. No ahora los que hay ahora, Sí, sí. sino Tom Fogerty, John Fogerty, Steve Clifford, que fueron los precursores de los Creedence, y Ujú. Stuck Duck, que fueron los precursores, siendo el fotógrafo de los discos de vinilo, Tom Ujú. Fogerty, el hermano Buah, que falleció. me, O sea, me- me para mí deja. los Creedence era una cosa. Yo compraba todos los discos que salían, cuando nadie sabía lo que era eso. Sí, sí. Fíjate, ahora hay algunos que hacen algunas versiones de la Sí, sí, Creedence. pues madre mía. Mm. ¿Eres de viajar a algún sitio, algún destino molón que te haya gustado o que quieras ir? A mí si me pierdo en París. Mm. París, Sí, París, sí. París, París. ¿Cine o series? Cine. Y la última, bueno, te voy a hacer dos más. El derbi del Real Murcia, ¿contra quién es? ¿Elche, Hércules o Cartagena? Cartagena. Y ahora sí, la última que te voy a hacer. Tezagal. ¿Qué quería ser Paco Guzmán? ¿Cuál era el sueño de decir, quiero ser esto? Paco Guzmán, cuando tenía 13, 12, 13, 14 años, quería ser futbolista. Mm. Cuando me cortaron las alas en fútbol, porque me quisieron llevar al Valladolid en segunda división, José María Martín, que estaba entrenador del Real Murcia, se fue a Valladolid, y yo siendo Mm. juvenil con 18 años, me quiso llevar a este equipo, pero mi padre, que era muy amigo suyo, le dijo que de eso nada, que me tenía que ir a la universidad, pues entonces fue lo mejor que hizo mi padre por mí. O sea, que Mm. me quitó de la cabeza el fútbol, que yo me gustaba mucho, y me fui a la universidad. Entonces yo ya tenía claro que lo quería ser, periodista, periodista por Mm. encima de todo. De Sí, sí. hecho, fui de la segunda promoción de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tengo el número 4144 de matrícula. Ostras, O fíjate. sea, yo fui Pues, periodista de cuna, pero mm, antes futbolista y me gustaba mucho el ciclismo. Lo que pasa que es muy duro, era muy duro. Y me desde luego. gustaba jugar, yo jugaba al fútbol, me gustaba jugar y no lo hacía mal. Decían que no lo hacía mal, pero bueno. Bueno, hemos descubierto el pasado futbolístico de Ujú, Paco Guzmán. Pues, querido amigo, pues yo creo que por hoy ya va bien ujú. este episodio 108 y espero que lo hayáis disfrutado, al igual que lo hemos hecho nosotros. Paco, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer tenerte en este episodio 108 y ojalá salgan muchos patrocinadores y que la vuelta pase otra vez a vivir épocas gloriosas de 3, 4, 5 días, que sería, ¡buah! Sería lo más. Eso es lo que estamos intentando, a ver si conseguimos aumentarla de momento un día, una jornada más, a ver si lo Ujú. conseguimos. Y bueno, todo lo hacemos por esta región, que eso queda muy bonito. Todo lo hacemos por Sí, Murcia, no, lo hacemos porque nos gusta y nos gusta que Murcia tenga algo bueno y algo que no se me olvide decir. La Vuelta sí, a Murcia la han visto este año 5 millones de espectadores de forma directa. que se Se ha dice pronto. visto en casi 180 países. Es el acontecimiento deportivo con más proyección de televisión que se organiza en toda la comunidad. Siempre Así lo he es. dicho y lo volveré a repetir. Por encima de cualquier actividad lúdico-deportiva de la que tú quieras que se haga en Ujú. Murcia, tiene la profundidad, no tiene ninguna la profundidad de la Vuelta a Murcia. Lo digo porque a mí ya no me queda mucho tiempo de organizador de la carrera, porque los años no pasan en balde. No dejen perder esto. No, No porque tiene esto una es, gran imagen para la región. mm, esto es parte Yo, aunque no de esté, Murcia, de la sí, región. porque es algo que va con nosotros. Vamos a hacer la 46 edición. A los murcianos les pido que lo apoyen, que estén con ella, aunque no esté yo, pero que estén, que no lo dejen, que ha costado trabajo y que merece la pena continuar. Pues dicho queda, que le echen una mano, dos y las que haga falta a nuestra vuelta ciclista a la región de Murcia, que también nos vende en el exterior. Paco, un abrazo bien grande y lo dicho, gracias por haber estado en este episodio 108 de Murcianistas S.A. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, martes, miércoles. Ahí está la duda, a ver qué Mm. día nos viene mejor. Ya sabes que el tema del trabajo y esto, pues es lo que tiene. Y ya sabéis que si os gusta todo esto, pues os dais a suscribiros, que esto es gratis y nos hacéis un favorcico. Y también le podéis dar al me gusta y comentar cositas. Ya sabéis que aquí siempre estamos hablando del Real Murcia. Esperemos la victoria o un buen resultado en este partido de ida, este sábado, en el nuevo estadio de Tarragona. Suerte al Real Murcia, el martes seguramente
estaremos aquí para contarlo. Lo dicho, hasta la semana que viene. Paco, un placer, Hasta amigo. luego. Me gusta tu camiseta. Mola, la camiseta mola. Hasta la semana que viene. Hasta luego.